Gracia y paz. Mis queridos hermanos, que el Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo con su Santo Espíritu los esté acompañando. Y hoy quiero hablarles de algo muy poderoso, que es la sangre preciosa de Cristo, que es el antídoto y la vacuna para todo, primeramente para el pecado, pero también contra la enfermedad, contra la ruina, contra las pestes. Ahora con esta pandemia, todos andan preocupados, ¿qué hacer? La ciencia y el humanismo está confinando a la gente, y hasta qué punto eso es peor. Recordemos que Dios creó a un hombre que fuera social. ¿Por qué puedo tener esa seguridad? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo puso a administrar toda la naturaleza que el Señor creó, pero también dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y hoy hay pues toda esta circunstancia. Algunos están preocupados, temerosos, ¿qué hacer? Algunos confiando en la ciencia, en la sabiduría de hombres. Pero vamos a ver que Dios nos habla a través de su palabra y la importancia de la sangre de Cristo, pero ¿cómo puede la sangre de Cristo operar en mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi comportamiento, mi actitud? Y en las cartas, en Primera de Pedro, capítulo 1, allí nos habla claramente del poder de la sangre de Cristo, pero ¿cuál debe ser nuestro comportamiento, nuestra actitud, el trato hacia los demás? Sabemos que hoy pues en este tiempo de confinamiento, las familias, los esposos, los hijos, los padres, se convierte en una situación difícil, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón nos damos cuenta de que la Biblia nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Por eso quiero a través de la palabra del Señor ver que lo único que hace posible eso y que pueda actuar en nuestra vida es la sangre de Cristo. Vamos a ver pues. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está predestinada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir,
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Amén. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, nos habla de nuestra manera. O sea, primero de darle gloria a Dios, ¿cierto? De que sabemos que estamos viviendo, dice allí, que pasamos pruebas, ¿cierto? Dificultades, problemas, pero que esos son necesarios porque nuestra fe tiene que ser probada, porque nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. El oro, usted sabe que el oro para purificarlo se purifica con fuego. Lo mismo nosotros, Dios, cómo purifica nuestra fe, cómo afianza nuestra fe a través de estas pruebas, en este momento que estamos viviendo, en esta situación, con este virus. Creo que estamos siendo probados, la iglesia está siendo probada, nuestro carácter está siendo probado. ¿Cuántos realmente en este momento están confiando en Dios? ¿O cuántos definitivamente volvieron atrás? ¿Cuántos están temerosos? Cuando la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y ver que Dios tiene la solución desde antes de la fundación del mundo, dice allí. Tremendo, ¿no? O sea, me llama la atención que Dios, el Padre, en su soberana voluntad, ya había predestinado el Cordero. Ese Cordero inmolado que es Jesucristo. Es ver que a través de la sangre preciosa de Cristo es la que primero nos limpia, porque Él dice que nos ha comprado, ¿cierto? Dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que está sin contaminación, sin mancha, y que es algo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo, y en lo cual nuestra fe está depositada primeramente en Cristo. Y que el Padre, al que nosotros damos reverencia, honra, es el soberano Dios, pero debemos entender que por su misericordia Él nos ha hecho renacer, pero también debemos, dice allí, que nos lleva a vivir una vida. O sea, ¿cómo tengo yo esa plena seguridad que la sangre de Cristo me protege, que la sangre de Cristo me ha limpiado, me ha renovado y me ha transformado? Primero porque la fe, es esa fe. Aquí dice el apóstol Pedro, que él vio a Cristo, lo conoció, pero dice, ustedes que no lo conocieron, eso es fe. Nosotros que no lo conocemos, pero le vamos a ver, y muy pronto, porque su venida dice que alegrémonos, porque la salvación, ¿cierto? Los profetas hablaron de salvación, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de pestes, de guerras, hambres, de dificultades, nuestra salvación es Cristo. Pero tenemos que estar sellados con la sangre preciosa de Cristo. Tenemos que tener esa seguridad que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Pero también hay unos indicadores de que esa sangre está en nosotros operando, porque está operando, está en proceso. Y es primeramente entender el entendimiento, ¿cierto? Es el entendimiento. Sed sobrios
¿Qué significa ser sobrio, cierto? Uno mira que, por ejemplo, los borrachitos, las personas cuando se embriaga, entonces pierde el sentido, habla cosas incoherentes, se tambalea, en fin, son muchas cosas. Entonces lo mismo sucede y él nos está, aquí el apóstol Pedro está haciendo esa comparación, dice, sed sobrio y esperad en esa gracia. ¿Qué significa? No nos dejemos de perturbar por este ambiente. No dejemos que este discurso humanista que quiere llevar a la gente a esa opresión, si es necesario obedecer las autoridades, pero hasta qué punto esas autoridades están guiadas por Dios y están en beneficio del hombre y no en contra del hombre, generando más caos, problemas, confusión, hambre y dificultades. Por eso debemos estar sobrios. ¿Qué significa? Entender los tiempos, ser sobrios, confiar en Dios, no dejarnos desesperar, no dejarnos llevar por el miedo, dejarnos intimidar, ni mucho menos confiar en la ciencia, ni en las cosas del hombre. Porque lo único que nos puede proteger es la sangre preciosa de Cristo. Y aquí está escrito, uno mira desde el comienzo, que pues todo esto es por causa de ¿qué? Del pecado. Y recordemos que cuando Adán y Eva, ellos pecaron, allí en Génesis 3 encontramos, Dios cómo hizo para que, pues por causa del pecado, dice Dios allí en su palabra en Génesis, que la tierra fue maldita, o sea, la maldición. Pero cómo hizo Dios, y él ya dice aquí que está predestinado, el sacrificio, la sangre. Y por eso cuando, para proteger a Adán y Eva de esa maldición de la tierra, de esa maldición del pecado, dice que los cubrió con pieles de animales, es decir, hubo un sacrificio, derramamiento de sangre. Y a lo largo de la historia, vemos cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, da la orden de que se sacrifique un cordero y que los marcos de las puertas, de las ventanas, se untara la sangre, y que cuando pasara el destructor, la muerte, no iba a entrar a ese lugar. Hoy tenemos una sangre mucho más valiosa que de animales, porque la Biblia lo dice, que ese sacrificio de animales no era suficiente, no podía tener el valor ni la victoria como la sangre preciosa de Cristo. Hoy tenemos la sangre de Cristo, por eso invoque la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo, usted en fe rociela sobre su casa, sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre sus hijos, sobre su familia. Ore diciéndole al Señor, como dice allí la palabra del Señor, dice que juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, si yo estoy con Cristo en lugares celestiales, tengo el poder y la autoridad. Dice que tenemos que poner a nuestros enemigos bajo estrado de nuestros pies, es decir, la muerte, la enfermedad, la peste y todo esto que está pasando tiene que estar bajo nuestros pies con la autoridad del Cordero, con la autoridad de la sangre preciosa de Cristo. Por eso yo tengo que orar diciéndole, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, cubre a mis hijos, cubre mi familia, cubre mi trabajo, cubre mi casa. Todo lo que yo tengo, Señor, cúbrelo con tu sangre preciosa. Coloque un cerco de protección alrededor con la sangre preciosa del Cordero. Y esa sangre lo protegerá, hermano. Esa sangre preciosa es la más valiosa, porque lo dice acá, dice que con sangre preciosa, dice el versículo 19, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre más valiosa, es lo más valioso que tenemos hoy, la iglesia, es lo más valioso que tiene el ser humano. Por eso tenemos que en fe, primeramente la fe, en esa sangre preciosa de Cristo que nos va a proteger y la que nos da la victoria. ¿Cómo puedo tener esa seguridad? Bueno, hermanos, vamos aquí a Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 12. Dice allí que en el versículo 10 y 11, mire lo que dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciado sus vidas hasta la muerte. Tremendo, ¿no? Entonces, mire, ¿cómo nosotros vencemos la obra de Satanás? ¿Cómo podemos vencer este virus que estamos viviendo? ¿Cómo podemos vencer, ser victorioso? Dice, por la sangre preciosa de Cristo y la palabra. ¿Cuál? El evangelio puro. La sana doctrina, lo que dice esta sana palabra, lo que dice esta santa Biblia, hermano. Esto combinados, estos dos elementos juntos con la sangre de Cristo, vencen a Satanás, vencen la enfermedad, vencen este virus. Esta es la única cura y la única vacuna. El mundo anda, la gente anda buscando la solución y la tenemos a la mano. Es dos los ingredientes para vencer: la sangre preciosa de Cristo y la palabra del Señor, hermano. Por eso los animo a vivir, a llevar una vida de oración que aumenta nuestra fe. Pero ¿qué aumenta aún más nuestra fe? La lectura de la palabra de Dios. Por eso es importantísimo, hermanos, leer la Biblia. La Biblia dice allí en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso hay que todos los días, esta es una oportunidad que estamos en la casa, reunirnos, tomar la palabra de Dios, orar y tener fe en la sangre preciosa de Cristo, hermano. Es algo tan poderoso. Es esa fe, pedirle al Señor que su Espíritu Santo, usted mira a lo largo de todo el Antiguo Testamento, dice allí el apóstol Pablo que es la sombra de lo que iba a venir. Pero cuando uno mira allí el sacrificio, para el pueblo de Israel era importantísimo el sacrificio, para Dios, para poder proteger a Adán y Eva, que pecaron, desobedecieron, de esa maldición del pecado, y para romper ese pacto que hizo Adán con Satanás, al creerle y desobedecer a Dios, fue con el sacrificio, con la sangre. Ahora nosotros tenemos el mayor de los sacrificios, el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, hermano. Cuando nosotros nos apropiamos de ese pacto, vivimos una vida de santidad. Cuando habla de una vida de santidad, dice allí, sed santos, como yo soy santo. Estábamos leyendo allí, en Primera de Pedro, capítulo 1. Significa que hacer las cosas bien, amarnos los unos a los otros. Esos son indicadores de que Dios está orando a nosotros, soportándonos los unos a los otros, pidiéndole a Dios sabiduría. No es fácil, hermano, pero dejemos orar. Debemos ser testimonio, porque esto va a pasar, dice allí que... Pero nosotros confiamos en esa salvación, confiamos en Dios, es el único que nos puede salvar, pero nosotros también debemos anunciar, nosotros debemos predicar, debemos hablar a otros que lo único que nos puede salvar y limpiar la tierra de esta pandemia, de la crisis, del hambre y de la necesidad, es Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa. Por eso, mis hermanos, yo los animo a que aumenten su fe en este tiempo, no desfallezcan, porque vienen cosas grandes, pero sobre todo confíe en la sangre preciosa de Cristo, porque para eso Él vino. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué Cristo vino? Vino fue a derramar toda su sangre preciosa para que usted y yo esté activa. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa sangre, dice que vencemos ¿a quién? Dice allí el versículo 11 de Apocalipsis, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Qué tremendo, hermanos. La victoria está garantizada y es en la sangre preciosa de Cristo, hermano. Tenga fe y Dios obrará en su vida, hermano. Mis hermanos, Dios los bendiga.